Muy bien, muy buenos días, Manuel. Contento de estar aquí con ustedes. ¿Cómo le va? Ministro ¿Cómo va la Soler. alergia? La alergia ahí va. Estamos todos bien. más o menos en Sí, lo mismo, ¿verdad? Más o menos En el cambio de clima, pero Sí. bueno, pues ya está la encuesta, es una encuesta que aplicó de las Heras, ENCO, la Comisión de Encuestas de Morena. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice usted, ministro, más allá de lo que ya resumió ayer la presidenta electa, Claudia Sheinbaum? ¿Qué le dice todo esto que hemos venido platicando además con usted, con mucho cuidado, de lo que es el corazón de la reforma al Poder Judicial? Pues lo primero es que confirma que la gente, que el pueblo de México está a favor de una reforma al Poder Judicial. Y segundo, que está de acuerdo en que, por un lado, se elija de manera popular, mediante voto, a ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas, y que haya un nuevo órgano de disciplina y de administración del Poder Judicial Federal en lugar del Consejo de la Judicatura Federal. La verdad es que las encuestas, que además las hacen las encuestadoras que más cercanas estuvieron en el resultado de la elección presidencial, no son sorpresa. El tema de una reforma judicial y de una insatisfacción de la gente con la justicia no es reciente. Recordarán ustedes que desde que gana la elección presidencial, presidente López Obrador, él venía desde su campaña señalando las deficiencias, los problemas del Poder Judicial Federal, problemas de corrupción, de nepotismo, de favoritismo, de estar alejados del pueblo y de estar el Poder Judicial y la justicia privilegiando a los de arriba. En este contexto, porque recordarán, el presidente lo ha dicho, que él quiere impulsar desde hace 6 años esta reforma que hoy ha presentado, a través del diálogo con él, siendo yo presidente de la Corte, se le dio al Poder Judicial, por decirlo de alguna manera, una oportunidad de autorreformarse, de que el propio Poder Judicial fuera autocrítico. Yo lo fui, claramente. Sí. Se impulsó con el apoyo particularmente del presidente López Obrador, pero también del grupo mayoritario de Morena, de partidos incluso de oposición, un número importante de legisladores, legisladoras del PRI y del PAN, por ejemplo, y del PRD, para llevar a cabo una reforma judicial. Esta reforma judicial de 21 y confiaba en los jueces, en las jueces y en el Poder Judicial. Era una reforma que, de haberse aprovechado, no tendría hoy al Poder Judicial en esta coyuntura que se tiene ahora. Efectivamente se llevó a la reforma, se combatió la corrupción, se ordenó el nepotismo, se combatió por primera vez el acoso sexual, la violencia de género, se empujó la igualdad sustantiva y la paridad de género. Se nombraron en esos 4 años que yo fui presidente más juezas federales que en toda la historia del Poder Judicial. Se hizo la justicia digital, se tuvo una escuela judicial que estuviera ajena a la corrupción y se construyó una defensoría pública que liberó a más de 44,000 personas en 4 años. Cuando yo dejo la presidencia de la Corte, la dejo de una manera que realmente lo único que se requería era seguir por ese camino. La Corte en ese momento, ya está en las encuestas, tenía una legitimidad muy alta, habíamos logrado acercarnos más a la gente, pero cuando viene el cambio en la presidencia, quien llega toma una ruta distinta, una ruta de confrontación, de participación política a favor de la minoría, de entenderse solamente como un poder contramayoritario, privilegiando a las élites, participando en la marea roja. Incluso hay un día en que la ministra presidenta, después de una de estas marchas, felicita a todos los que fueron a la marcha de la marea rosa. Después, como ya se sabe, participa activamente en el proceso electoral a favor de Xóchitl Gálvez y del PRIAN, y pues todo esto obviamente hace que el pueblo de México genere mucha más desconfianza hoy. Esto último que dice, sí. ¿Cómo fue, para recordarlo, ministro? Esta participación que dice activamente en favor de Xóchitl Gálvez. Bueno, me imagino que la ministra Piña.
a la ministra Piña. Claro, hubo varias cosas. Primero, en pleno proceso electoral, sacar esa absurda denuncia anónima sin ninguna prueba para tratar de dañar en contra mía. Después la cena que fue, que es reconocida por quienes que se dirige cena con 3 magistrados, 2 magistradas, un magistrado, una magistrada que a la postre iba a ser presidenta del tribunal, con el presidente del PRI, ahí lo presenta como a su aliado y su amigo. Los magistrados, la magistrada se sienten presionados y es obvia ahí la alianza en casa también del ministro González Alcántara. Entonces queda claro que la élite de la Corte vinculada a la oposición, y no solo eso, están los chats en que la ministra Piña, cuando estaba la renovación del Tribunal Electoral, amenazó a los magistrados. Voy a sacar la cloaca, tienen mucha cola que les pisen, voy a fondo, voy con todo. Estas cosas son gravísimas. Cosa que, por cierto, ya no logró porque hubo cambio. Pues no lo logró, pero son gravísimas. Pero lo que sí logró es meter al Poder Judicial en una lógica que no tenía que haberse puesto. El Poder Judicial tuvo que haber mantenido su neutralidad, sobre pretexto de la independencia, se metió al Poder Judicial en la lucha política y perdió legitimidad, porque el pueblo de México entiende lamentablemente a los órganos de justicia como instrumentos de los poderosos, para no entender y no leer un momento político que es muy grave. Entonces, lo que quiero decir es, el tema de la deslegitimación del Poder Judicial no es reciente. Lleva mucho tiempo. Segundo, la propuesta del presidente de la elección de jueces, magistrados, ministros, es algo que él dijo hace más de un año. Hace más de un año él anunció que iba a enviar una reforma para elegir a las personas juzgadoras. Después presenta su reforma el 5 de febrero. Hay foros en el Congreso, hay foros en los diálogos por la transformación del equipo de la hoy virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces no es un albazo, ni es una reforma que se está haciendo al vapor, es una reforma que tuvo un proceso de discusión que discursivamente ha sido platicado. Muy grande. Déjenos ir a la pausa, ministro, Sí. porque yo quiero, si quieren no revisamos el total de la encuesta, no tiene mucho sentido, pero me llama mucho la atención que la mayor parte de los mexicanos no conocía de la propuesta de reforma, ¿no? Déjenos ir a la pausa. Vamos. Y comentamos luego el corte. 8 de la mañana, 25 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, a ver, ministro, si quiere nada más una sola pregunta, porque a mí me genera mucho ruido, de verdad, mucho ruido. Entiende el presidente de qué se trata, lo ha comentado en Palacio. Pero la primera pregunta que se hace o que se presenta ayer de las encuestadoras de las Heras, de Motecnia, de ENCOL, de la Comisión de Encuestas, a la pregunta es, ¿estaba usted enterado o no de esto, de la iniciativa de la reforma al Poder Judicial? De las Heras dice el 49% no. ENCOL, 54% de los encuestados no. Comisión de Encuestas, 51% de los encuestados no. Por cierto, Sofía, a ver si me ayudas. Sí, número de entrevistas. Más o menos unas 1,195 para De las Heras, 1,202 para ENCOL, 1,458 para la Comisión de Encuestas, un nivel de confianza del 95%, un margen de error de más o menos 2,8, 2,9%. Sale, perfecto. A mí me parece muy alta la cantidad de personas que no conocen que hay una iniciativa. Y a partir entonces del resto, entonces vienen números altísimos, ¿no? Porque son ya números altísimos. Pero de entrada, yo sí como que digo, levantamos la ceja, como digo, pues entonces no es así como que el interés nacional que esté plasmado con base en esta discusión, ministro. A ver, yo creo que hay varias cosas que hay que decir antes. Venga. Lo primero es, casi 36 millones de personas votamos por Claudia Sheinbaum, por ella como candidata y por un proyecto. No y en hay- ese no hay proyecto discusión. estaba el plan C. Entonces, estas encuestas son un sondeo adicional, pero realmente la gran encuesta fue el 2 de junio. Y yo, como todos los números, depende cómo los veas, para mí no es un número bajo que la mitad de las personas sepan de una iniciativa de reforma al Poder Judicial. Pero lo que sí es muy importante es cuando le dices, por lo que sabe o he escuchado, considera necesario que se lleve a cabo una reforma, 77%, 83% y 81% dicen que sí. Entonces, puedo yo conocer o no la iniciativa del presidente,
pero sé como ciudadano, como ciudadana, que se requiere, que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Entonces yo creo que eso es importante. Y también los números de la encuesta por la elección popular de jueces, magistrados, ministros, también es alta. Entonces yo creo que estos números pues vienen a corroborar que la gente no está satisfecha con su sistema de justicia y que sí quiere una reforma al Poder Judicial. Y que está convencida que esa reforma tiene que pasar por la elección popular, que es algo que ha estado debate ya por más de un año en México. Ahora, se lo voy a preguntar, ministro, porque una y otra vez, y hoy en la prensa me parece que es Raimundo Rivapalacio quien lo plantea, dice, sí, pero Raimundo ya dice que la verdad no importa. Ya sé por qué se ríe, ya sé por qué se ríe. Pero la reforma, hay algo en lo la verdad ya no tiene importancia, dice Raimundo Rivapalacio. Después de eso, pues a ver qué fantasía escribió. No, mire, es más bien una opinión porque más de alguna persona ha planteado, lo ha opinado, ¿no? Y a lo mejor no con mucha falta de razón. Esta reforma tiene el odio de López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él piensa que por una circunstancia, porque usted no pudo extender su mandato por 2 años, es su opinión. Pero, pues hay quien piensa que efectivamente es una intención del presidente por lastimar de alguna forma a la Suprema Corte, a esta Suprema Corte de Justicia que no hizo quizá lo que él quiso. A ver, primero. Que viene del odio. Los 2 años de extensión de mi mandato, no se olviden, yo fui el que declinó. Al final declinó, sí. ¿Por qué al final? Porque era importante que se concluyera la reforma judicial, que pasaran los tiempos para impugnarla y porque hubiera sido muy imprudente y hubiera puesto en riesgo la reforma judicial si yo lo hacía antes. 2, por eso decía al principio, el presidente López Obrador tenía la idea de una reforma judicial de este tipo, no derivado de lo que ha sucedido con esta Corte, sino él tenía esa idea desde antes, desde su campaña presidencial y desde que él llegó. De alguna forma, con el diálogo, con la confianza, se abrió un espacio para que el Poder Judicial se autorreformara. Y ese fue el esfuerzo que hicimos en mi presidencia. Entonces yo no veo ningún odio del presidente López Obrador. Me parece una interpretación de las cosas, pues la verdad, muy rupestre. Lo que veo es una visión de él, de que se está dando cuenta que tenemos un poder judicial que ha beneficiado a las élites, que está aliado con la derecha y que no está siendo funcional para llevar justicia al pueblo de México. Yo creo que para él es un tema de mucho más fondo. No es un tema, voy a cambiar a todo el Poder Judicial o a proponer que se cambie porque me caen mal los ministros. La verdad creo que es no conocer al presidente. Digo, a veces como se expresan los ministros pareciera que efectivamente uno que otro sí le cae mal, pero ese ya es otro. Bueno, a ver, le pueden caer bien o mal, ese es otro tema, sí, es otro pero tema, no propone una reforma de este calado. A propósito de eso. Porque le caigan mal. La propone porque se da cuenta que efectivamente la Corte y el Poder Judicial ha jugado un papel de opositor y de obstáculo a una transformación que la mayoría abrumadora del pueblo de México quiere. Entonces, se busca llegar a un Poder Judicial que sea funcional para que la democracia sirva en el país, protegiendo, por supuesto, los derechos humanos de las minorías. Pero es diferente que haya un Poder Judicial que sea democrático y al mismo tiempo proteja minorías, a un Poder Judicial que se vuelva por sistema un instrumento de las minorías electorales y políticas. En este año y medio, e incluso en parte de que yo fui presidente, la oposición buscó ganar, y muchas veces lo logró, en la Corte lo que perdió en las urnas. Y esto no es correcto en ningún país del mundo. Todos los tribunales del mundo que están incurriendo en este vicio de aliarse a las élites, a las minorías, de ser obstáculo para el desarrollo social votado en las urnas de manera mayoritaria, están generando una crisis de la justicia constitucional en todo el mundo. Yo le pediría a la gente que simplemente descalifica lo que decimos, pues que se pongan a estudiar lo que está pasando en la justicia constitucional en el mundo, que analicen cómo la Corte jugó ese papel político
que lo jugó durante el prianismo a favor de las élites que gobernaban, del PRIAN que co-gobernaba, y ahora lo jugó a favor de los mismos intereses, pero en contra de la mayoría que gobierna. Eso es lo que hay atrás, es decir, son razones políticas, son razones democráticas y son razones que me parece también de peso para buscar una mejor justicia para la gente. Porque, ¿qué sucede? A ver, que si la división de poderes, que si la autonomía, que si la independencia, realmente esos valores, esos principios, han servido para que la gente viva mejor, ¿no? Ha sido un reparto de poder entre las élites, ajeno por completo al pueblo de México. Lo que se busca ahora no es tomar al Poder Judicial. A ver, la gente que critica. En Estados Unidos, a nivel local, 43 de 50 estados tienen elección de jueces. ¿Y cómo se eligen los jueces federales en Estados Unidos, incluyendo los de la Suprema Corte? El presidente de los Estados Unidos nombra a una persona, mujer o hombre, y lo tiene que ratificar el Senado por mayoría simple. Imagínense que nosotros propusiéramos eso, que la presidenta de la República nombre a todo el Poder Judicial Federal. Sería un verdadero escándalo. No, lo que estamos nosotros proponiendo es una vía democrática, no una vía para tomar el control del Poder Judicial. Digo, evidentemente habrá que entrarle al fondo ya de quién va a proponer, ya sabemos una propuesta, el Senado, la presidencia, pero sobre todo creo que el tema de los candidatos. ¿Qué asusta? Los candidatos ineptos, los inútiles, los que no saben, los que no están preparados, los de la lista. Aterra, ministro, aterra esto de la famosa lista y de que de repente de la lista salen en Morena y se vuelven senadores y diputados. Eso es lo que aterra, ¿eh? Esto parte de un supuesto de que durante todo este tiempo no se han nombrado ministros o ministras con el mismo vicio. Pero en ese punto creo que lo que aterra es quiénes son los personajes que van a proponer. Déjenos ir a la pausa porque a mí me genera mucha inquietud este asunto. Finalmente usted hizo una reforma judicial, una reforma al Poder Judicial. ¿Dónde está esa reforma, no? Déjenos ir a la pausa y escuchamos comentarios. Gracias por todos sus comentarios, ya por todos los mensajes, ya le comentamos algunos al ministro, ya se los comentamos, ¿no? Bueno, a ver, yo sí me quedo con la duda, no me quiero quedar con la duda, ministro, porque usted hizo una reforma al Poder Judicial, una reforma, como dice, al interior. Aquí vino usted como ministro, la platicó, le explicó, pero, y lo dijo hace ratito, el presidente confió en nosotros para que al interior lo pudiéramos hacer. Entonces, ¿qué pasa con esa reforma? Claro, todas pueden ser incompletas, todas pueden ser perfectibles. Platicamos la semana pasada sobre el tema del Consejo de la Judicatura. Usted en su momento pensó que no, que así tendría que quedarse. El presidente piensa que no, que ese sistema tiene que ser diferente. En fin, ¿y entonces la reforma que usted hizo? La reforma que nosotros hicimos, lamentablemente, partió de confiar en que quien me sucediera en la presidencia de la Corte iba primero eso a lo que se había logrado y que se iba a seguir avanzando en ese sentido. En alguna ocasión el presidente López Obrador me dijo algo muy sabio: a las instituciones las transforman las personas, no las instituciones. Si hay una institución que va en proceso de transformación y la transformación no se deja consolidada, viene una inercia natural para volver a lo que había antes. Entonces, lo que nosotros apreciamos este año y medio no es una inercia, sino un retroceso que incluso hoy el Poder Judicial está peor que como yo lo recibí cuando fui presidente de la Corte. Porque la reforma se revirtió todo en los hechos. Por ejemplo, todo lo de carrera judicial, un acuerdo del Consejo de la Judicatura que tiene parado todo lo de carrera judicial. Se hizo un retroceso tremendo para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con nepotismo, ya lo decíamos. Todas las personas que se readscribieron para evitar que tuvieran familiares en su colegiado, en su juzgado, en el circuito donde estaban, ya los regresaron a todos. Sobre pretexto de la independencia judicial, ya no se combate la corrupción, ya no se avanza en paridad de género, igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. Déjame preguntárselo de manera interesada. ¿Es así, ministro, o es porque usted tiene unas diferencias enormes con la ministra Piña? No, yo puedo, todo lo que estoy diciendo lo puedo demostrar con casos duros, con datos duros. Por ejemplo, dos temas.
Uno, paridad de género. Hoy el porcentaje de personas, mujeres juzgadoras, es el mismo del Poder Judicial que el que había cuando yo llegué al Poder Judicial, cuando yo llegué a la presidencia. Yo subí de 20% a 40% el número de juezas. Todo se fue para atrás. Defensoría Pública. Establecimos un instituto de la Defensoría Pública moderno, liberamos a más de 44,000 personas en 4 años. Hoy el Instituto de la Defensoría Pública está desaparecido. Ya volvió a ser lo que siempre había sido. El patito feo del Poder Judicial, prácticamente... ¿En serio se puede todo revertirse en tan poco tiempo, ministro, así tan lastimoso, digamos? Pues sí, cuando no solamente no se tiene voluntad política de seguir por esa línea, sino se tiene como decisión política. Todo lo que hizo Saldívar va para atrás, porque esa fue la decisión de Norma Piña, pues todo va para atrás la Escuela Judicial, la Justicia Digital, la Defensoría, el nepotismo, combate a la corrupción, por ejemplo, acoso sexual. Nosotros hicimos unidades de combate y prevención al acoso sexual y violencia de género en la Corte y en el Consejo. Se disminuyeron a su mínima expresión. Esos son datos duros. No son inventos míos que, a ver, porque yo sé claramente identificar de filias y fobias y tratar de ser objetivo. Yo cuando hablo de un tema, hablo con datos y hablo lo que está sucediendo. Podría yo no tener una buena relación con la ministra Piña, pero si estuviera haciendo un buen trabajo lo reconocería. O si no hubiera habido estos retrocesos no los estaría diciendo. Ahí sí yo nunca falto a la verdad. Todo lo que estoy diciendo es verdad, lamentablemente. Y por eso la percepción de la gente sobre el Poder Judicial. Porque vean ustedes, a partir de ¿qué es lo que sucede a partir de que llega Norma Piña? Lo primero que hace es no levantarse en un evento en Querétaro cuando llega el presidente de la República. Y entonces hay quienes dicen, ¿por qué se tenía que levantar? Somos 3 poderes. Y le aplaudieron. Se tenía que levantar porque el presidente de la República es el jefe de Estado, no solo el jefe de gobierno. Y en cualquier país del mundo, cuando llega el jefe de Estado, los otros poderes, por una cuestión de cortesía, se ponen de pie. Segundo, por una cuestión de educación. Entonces, ahí empiezan el desencuentro. Y luego, pues una serie de groserías, de desatenciones, de enfrentamientos, cuando realmente la apuesta de Norma Piña fue: vamos a lograr que Morena no gane la presidencia y si no nos alcanza, no van a tener mayoría. Bueno. Y no les alcanzó para ninguna de las dos cosas. Una de las preguntas que hay y que genera más suspicacia, porque además nos preguntan mucho, se corre incluso algún video por ahí en redes sociales, tiene que ver precisamente con la pregunta: ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Hay un punto que no nos queda claro, la verdad, no nos queda claro en la encuesta, si ya las preguntas siguientes, después de esto que planteamos de que más o menos el 50% de la gente no conocía de la iniciativa de reforma, las preguntas adicionales se le hace a la gente que sí conoce o a pesar de no conocer de la iniciativa, se les preguntó, eso no lo sabemos. Yo supongo ¿no? que sí, porque son preguntas que puedes contestar conozcas o no la iniciativa. Sí. Digo, y uno pensaría que siendo estrictamente pulcros, pues a lo mejor es a usted no, pues pase para acá. Entonces solo le preguntamos, pero como no lo sabemos, suponemos, ¿no? Entonces aquí está el resultado, como sea. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Corte? Por elección del pueblo de México. De la CERA 68%, ENCOL 75%, Comisión de Encuesta 75%. Una gran mayoría piensa que sí, los ministros deben ser elegidos sí. Pues por voto popular. Sí. ¿Y usted qué piensa, ministro? Después de tanta discusión. Yo sobre este tema digo lo que había dicho desde la primera vez que salió esta cuestión relacionada a los ministros. Sí, solo porque es jueces y magistrados. No hay ningún sistema en el mundo que pruebe, que blinde que los ministros o ministras o magistrados o magistradas, como se llamen en cada país, de un tribunal constitucional o de una Corte Suprema, estén ajenos a politización y alineamiento a ciertos factores. Ningún sistema. Ha habido problemas en Estados Unidos, con 3 nombramientos se cambió
por décadas el perfil ideológico de la Corte en perjuicio de los derechos humanos de todas las mujeres de Estados Unidos. Esto no es menor. Ha habido problemas en España, sí, ha habido problemas en España, Argentina, en Israel, en Hungría, en Polonia, en Colombia, y en México. Es decir, no hay un sistema perfecto. Este es un ensayo de buscar un sistema que permita tener ministros y ministras más alejados de los poderes que los proponen, en particular del titular de la presidencia y del Senado, y más cercanos a la gente. Es una apuesta a un sistema distinto de elección de ministros y ministras que yo creo que vale la pena probarlo, máxime cuando el pueblo de México ha demostrado, ya ha afirmado ya que está de acuerdo con esta situación. ¿Usted piensa que no? No, yo pienso que sí. Yo pienso que los ministros y ministras tenemos que avanzar hacia este esquema. Es un esquema que tendremos que ver cómo funciona. No lo hemos ensayado, pero es un hecho que el sistema actual pues no es el más idóneo. Todo el mundo se queja de que... Pero son propuestas sí. por parte del Ejecutivo, vienen estas ternas, vienen grandes discusiones, los ministros propuestos pues hablan ante el Senado, hablan ante las comisiones, son perfectamente acuciosos, ya ha habido ocasiones en las que se regresan las ternas, es decir, creo que hay todo un sistema de revisión ya aprobado, pues que sí ha funcionado, ¿no? Digo, yo entiendo las valoraciones que hace sobre los ministros actuales, sobre las ministras actuales, pero es un sistema que por lo pronto ha funcionado y ha demostrado que ha funcionado. Mira, el tema de las ternas siempre ha generado cuestiones en el Senado de pago de favores que no siempre han sido muy afortunadas. Ha habido ministros... Por el tema de las cuotas. Sí, ha habido ministros y ministras a lo largo de todo este año que están muy agradecidos con el senador, la senadora, que lo defendieron y que gracias a ellos llegaron. Y lo demuestran con sus sentencias. El último nombramiento pues fue muy criticado por la oposición. La oposición no quiso participar en la discusión. Sí, entonces se enojan. La designó el presidente, pues sí, porque la Constitución lo permite. Sí, y yo ahí creo en lo personal, ¿no?, que se equivocaron, pero fue una decisión que tomaron. La Constitución lo permite. Entonces, dado que este sistema no deja satisfecho a nadie, pues se busca un sistema que haga que los ministros y ministras estén más cercanos con la gente, tengan más sensibilidad social, más sensibilidad humana, tengan mayor contacto con la realidad. No se trata de nombrar ministras o ministros que estén en una esfera de cristal, que no les importe lo que le pasa a la gente y que se sientan con una arrogancia superpoderosos. La gente de la Corte... Los empleados de la Corte dicen que las ministras y ministros en los pasillos no caminan, levitan. Entonces, veamos algunos de los... Eso lo incluía usted, ¿eh? Eso lo incluyó usted. Yo traté siempre de ser muy cercano a la gente. A mí los trabajadores de la Corte creo que me tienen cariño. Otra cosa que se olvida, yo siempre defendía a la Corte, siempre defendía al Poder Judicial. Cuidamos al Poder Judicial en la pandemia y el Poder Judicial estuvo intacto gracias a el acuerdo que llegamos con el presidente y con el Congreso para autorreformarnos. Ahora es otra realidad. Entonces, yo no tengo miedo a ningún temor. Además, la Corte tiene 10 plazas, 10 nombres que puede poner. Tenemos 10 de la presidenta, 5 del Senado, 5 de diputados, 10 del Poder Judicial, de la Corte. Le digo, lo que aterra, ¿sí?, lo que da miedo en muchas personas, lo que me han manifestado es quiénes son esos perfiles, la famosa lista, gente que no esté preparada, ¿no? Olvídese la ministra Lenia, ¿no?, que creo que tenía la claridad del mensaje del presidente de poner a alguien de un sector del partido. Porque ahí sí, pues punto del partido. Pero que así se llene la Corte, bueno, pues entonces, ¿qué se busca entonces? ¿Qué tipo de Corte se busca? ¿Una que funcione, una que no funcione? Mire, ya nos extendimos, ministro. Usted nos decía, y nos faltó, ya no hablamos de los foros, etcétera, pero Sofía tiene una pregunta. ¿Nos deja abusar su tiempo? Sí, 5 minutos más, vamos a la pausa. Ya se le pregunto a Sofía, porque si no, se me queda viendo feo. Yo no puedo permitir eso en martes. Bueno, vamos a pausa. Seguimos las 9 de la mañana, seguimos aquí platicando unos minutos más con el ministro Arturo Saldívar. Una pregunta tiene Sofía. Es justamente, Manuel, con esto
esto que has estado señalando, el tema de los candidatos, porque si bien sabemos que los van a proponer Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, la propuesta de reforma que presentó la Secretaria de Gobierno dice que el Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley. Y yo cuando pienso en esto, me acuerdo de esas comparecencias a la Comisión Reguladora de Energía con unas respuestas terribles por parte de los aspirantes, y es justamente el miedo. Y de todos modos había que nombrar uno. Y de todos modos había que nombrar uno. El Senado va a tener los requisitos de ley y va a tener a los candidatos que es muy probable que no cumplan con las condiciones, y además son un montón de cargos. Yo diría lo siguiente. Primero, lo único que haría el Senado es analizar si son idóneos, es decir, si cumplen los requisitos de la Constitución y en su caso de la ley. Nada más. Después ya corresponderá a cada, bueno, una vez que se haga la propuesta, analizará eso. Si alguien no es idóneo, se regresa. Pero ¿qué requisitos deberá tener cada uno? Yo creo que esto todavía no lo tenemos definido. Los legisladores lo van a analizar y además a mí me parece que cada poder puede establecer sus propios requisitos. Es decir, por ejemplo, yo estoy en la Corte, voy a proponer mis 10 candidatos, 5 mujeres, 5 hombres. Puedo establecer un proceso interno para designarlos, para generar ciertos requisitos de capacitación, etcétera. Y lo pueden hacer así también los otros poderes. Entonces, creo que en ese sentido, aunque hoy se pueda advertir un riesgo, todavía falta afinar estas cuestiones y creo que llegaremos a un esquema en donde estos riesgos se aminoren de manera considerable. Porque el riesgo es lo que ha dicho muchas veces el presidente: 90% honestidad, 10% capacidad, y no creo que sea lo que estamos buscando para los juzgados. No, yo creo que está buscando que tengan, obviamente, que sean perfiles capaces, de gente que tenga, pues no solamente los requisitos formales, sino que tenga la vocación y que tenga, pues de alguna forma, pues lo que se requiere para poder ser juez, dependiendo en qué nivel estemos hablando. Pero después de que pase el filtro, digamos, de los 3 poderes, que depende de quién los proponga, pues vendrá el filtro de la gente, de la ciudadanía. Lo que sí vamos a tener es jueces y juezas mucho más cercanos a la gente. Creo que eso es positivo. No vamos a tener una corte que nadie sabe qué hace, nadie sabe dónde está, sino probablemente vamos a tener personas juzgadoras, ministros, magistrados, jueces, mucho más conectados con la realidad. Y rápidamente, ayer decía el presidente que quizá había que buscar algún mecanismo contra la delincuencia organizada. ¿Eso ya lo habían previsto ustedes en los foros? Esto yo creo que es parte de lo que va a estarse discutiendo y analizando en los foros que va a llevar el Poder Legislativo. Porque, a ver, la reforma constitucional, que es la propuesta, pero después obviamente pues habrá que hacer adecuaciones a leyes reglamentarias, ley orgánica del Poder Judicial, incluso hacerla una nueva, etcétera. Viene un trabajo legislativo importante que le tocará a los legisladores. Pues muchas gracias, ministro. Y ya hablaremos de los foros, seguiremos hablando seguramente de esta iniciativa, cómo va avanzando. Y gracias por su tiempo. Al contrario, gracias Manuel. Gracias Sofía, ministro. muchas gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Bueno, vamos a pausa. Gracias por todos sus comentarios.